me pidió hace unas semanas atrás, antes de Navidad, de las fiestas, que les pudiera ofrecer un estudio de Mateo 24 a ellos, que les interesaba mucho estudiar este pasaje. Eh, con gusto accedí a la petición y después, conversando con los evangelistas de nuestra congregación, decidimos también hacer la invitación a otras iglesias de Cristo, a otros hermanos que también estaban interesados en el pasaje de Mateo 24. Así que bienvenidos todos a nuestro estudio bíblico de Mateo capítulo 24. Pero antes de entrar al libro mismo, al pasaje mismo, quiero mostrar algunas cosas que están pasando en el libro de Mateo, que las considero que son importantes para nuestro buen entendimiento del pasaje de Mateo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, abran sus Biblias en Mateo capítulo 1, versículo 23, cuando se está hablando acerca del nacimiento de Jesús. Jesús es quien va a salvar a su pueblo de sus pecados. Eso lo dice en el versículo 21, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero miren el versículo 23, lo que voy a decir son cosas importantes para nuestro entendimiento de Mateo 24 también. El versículo 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el libro de Mateo, Jesús es presentado como Emmanuel, Dios con nosotros. Y me parece a mí que Dios está visitando a su pueblo Israel, número uno, para salvarlo de sus pecados. Y número dos, Emmanuel, Dios con nosotros, el Señor Jesús, está visitando a su pueblo Israel para bendecirlo. Y la manera en que Emmanuel, Dios con nosotros, bendice a su pueblo es lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 23. Esta es la manera en que Dios está visitando a su pueblo, bendiciendo a su pueblo. Miren el 4:23, que es algo que aparece en todo el libro de Mateo. Dice el 23, Mateo 4, verso 23, y recorrió Jesús toda Galilea, aquí está, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Jesús está visitando a su pueblo. Dios está visitando a su pueblo y lo está bendiciendo, enseñándole a su pueblo, predicándole el evangelio del reino y sanando toda dolencia o enfermedad del pueblo. Si ustedes me acompañan ahora a Mateo 9, versículo 35, Mateo 9, 35, aparece la misma fórmula. Miren Mateo 9, 35. Recorría Jesús, recuerden que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. No se olviden de ese detalle. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, nuevamente, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dios está visitando a su pueblo. Dios está bendiciendo a su pueblo. Y la manera en que lo está haciendo es enseñando, predicando y sanando toda enfermedad de su pueblo. En el libro de Mateo encontramos por lo menos 6 discursos de Dios. 6 discursos de Dios, porque Dios en Mateo está enseñando, está predicando y está sanando a su pueblo. Quiero mostrarles el primer discurso. Yo quiero llegar a un punto con ustedes al final. En Mateo capítulo 5, siempre en Mateo,
Mateo capítulo 5, encontramos el primer discurso de Dios. Recuerden que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús, en su primer discurso, el discurso del Sermón de la Montaña, está enseñando a su pueblo, le está predicando a su pueblo y está sanando a su pueblo. En el capítulo 5, ese es el primer discurso en Mateo, viendo la multitud, subió al monte y sentándose Jesús, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Jesús sube a la montaña, se sienta como un maestro y comienza a hablarle a sus discípulos el sermón del monte o el sermón de la montaña. En el capítulo 7 de Mateo, miren el capítulo 7, dice el versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Miren el 8, capítulo 8, verso 1 de Mateo. Cuando descendió Jesús del monte. ¿Se dieron cuenta? En Mateo 5 Jesús sube al monte y comienza a enseñar. En Mateo capítulo 8 Jesús descendió del monte. Ahí tenemos el primer discurso de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, nos está enseñando, nos está predicando y así nos está bendiciendo a su pueblo. Tenemos un segundo discurso de Dios. Miren el capítulo 10, versículo 5. El sermón que trata de persecuciones, de aflicciones y de recompensas para los discípulos del Señor. El sermón comienza en el capítulo 10, verso 5. Miren el 10:5. A estos 12 envió Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel, y les dio instrucciones diciendo. Y ahí comienzan las instrucciones, pero miren el versículo 53. 10. Miren el versículo 53, por favor. El capítulo 11, versículo 1, disculpen. 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. Comenzó a dar instrucciones, Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos. Ahí tenemos el segundo discurso, el segundo sermón de Dios. Dios está enseñando, Dios está predicando, Dios está hablándole a su pueblo con grandes discursos. El tercer discurso lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 3, que es conocido como el sermón de las parábolas. Miren el 13, Mateo 13, del 1 al 3, por favor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo. Ahí comenzaron el sermón de las parábolas. Pero mira el versículo 53. Mira el 53. 13:53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Ahí tenemos el tercer discurso de Dios. Dios está enseñando, Dios está predicando en Mateo. Dios está bendiciendo a su pueblo. El sermón de la montaña, el sermón de las persecuciones, el sermón de las parábolas. Y tenemos también el sermón acerca del reino de los cielos o del reino de Dios. Miren Mateo capítulo 18, por favor. Mateo capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quieres ser mayor en el reino de los cielos? Y aquí comienzan sermones acerca de la vida en el reino de Dios, de la vida en el reino de los cielos. Cuando llegamos al 19:1, miren el 19:1, ¿qué dice el 19:1? Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, la del reino de Dios, la del reino de los cielos. Ese es el cuarto discurso. El quinto discurso, el que nos interesa a nosotros, se encuentra en Mateo 24, porque son discursos que hay en Mateo.
Mateo 24, del 1 al 4. Este es el quinto discurso o sermón de Dios. Recuerden que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Recordemos que Jesús en Mateo está bendiciendo a su pueblo, enseñando a su pueblo, predicándole a su pueblo y sanando toda enfermedad de su pueblo. Y aquí encontramos el quinto discurso de Jesús, que es el que nos interesa a nosotros en el día de hoy. Dice Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, a este sermón se le llama el sermón del monte de los olivos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y aquí miren el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, y comienza el sermón del monte de los olivos. ¿Y dónde termina este sermón? Capítulo 26. Miren el capítulo 26, versículo 1. Miren el 26. En el 24:4, Jesús abrió su boca y enseñándoles a sus discípulos les dijo, y miren el 26:1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Entonces, el sermón del Monte de los Olivos, el sermón de Mateo 24 comienza en Mateo 24 del 1 al 4, pero termina en Mateo capítulo 26, versículo 1. Jesús comenzó a hablar y Jesús terminó estas palabras. Entonces, nuestro pasaje del sermón del Monte de los Olivos se encuentra desde Mateo 24 hasta Mateo capítulo 26, versículo 1. Esos son los 5 grandes sermones que encontramos en el libro de Mateo. Le compartía a mis hijos en la tarde de hoy que había un sexto discurso de Jesús, un sexto sermón de Jesús, pero no fue un sermón hablado ni predicado, sino fue un sermón vivido, porque el último discurso, el sexto discurso dado por Jesucristo, lo hizo con su muerte, con su sepultura y con su resurrección al tercer día entre los muertos. Entonces, amados hermanos míos, en Mateo, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús está visitando a su pueblo, Dios está visitando a su pueblo y bendiciendo a su pueblo, enseñándoles, predicándoles y sanando toda enfermedad del pueblo. En Mateo, usted y yo vamos a encontrar 5 grandes discursos hablados, predicados y enseñados por Emmanuel, Dios con nosotros. Y el sexto discurso es un sermón vivido, porque Jesús está predicando con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. Amén. Amén. Vamos a Mateo 24. Vamos a Mateo 24, por favor. Mateo 24, vamos a ver un poco del contexto de este libro, de este pasaje. Dice el capítulo 24, la primera oración. Pongan atención a todo lo que voy a decir ahora, por favor. Mateo 24, primera oración. Cuando Jesús salió del templo y se iba. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a él sus discípulos. Entonces, Jesús está saliendo del templo y sus discípulos están acercándole a él y le están preguntando, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, lo que tenemos que ver ahora, que es demasiado importante, que es uno de los puntos principales del libro de Mateo 24, es cuándo Jesús entró al templo. Porque lo que encontramos en Mateo 24 es que Jesús salió del templo,
La pregunta es, ¿cuándo Jesús entró al templo? ¿Qué estuvo enseñando? ¿Qué estuvo predicando ese tiempo que estuvo en el templo? ¿A quién le estuvo predicando? ¿A quién le estuvo enseñando ese tiempo cuando entró al templo? ¿De qué le estaba predicando? ¿Qué estaba enseñando Jesús cuando entró al templo? Porque lo que encontramos en Mateo 24 es que Jesús salió del templo. Yo quiero saber cuándo Jesús entró al templo, con quién estuvo hablando dentro del templo, qué estuvo predicando dentro del templo y a quién le estuvo predicando en el templo. Eso es lo que vamos a ver en este momento, que es fundamental para nuestro entendimiento de Mateo 24. Por ejemplo, Mateo 21. Mateo 21, por favor. Versículo 10. Miren Mateo 21, versículo 10. Vayan tomando nota, por favor. Mateo 21, versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, está Jesús entrando en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios, entró en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Miren el versículo 12. Miren el versículo 17, por favor. Versículo 17. Y dejándolos, Jesús con los apóstoles, dejándolos, salió fuera de la ciudad y de la ciudad a Betania y posó allí. Jesús salió de Jerusalén y se fue a Betania y se quedó allí con sus discípulos. Miren el versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Ahora Jesús vuelve a Jerusalén y según el versículo 18, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Versículo 23. Miren el versículo 23. Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, aquí Jesús entra al templo. Aquí Jesús entra al templo. Y Mateo 24, cuando Jesús salió del templo. Entonces, en Mateo capítulo 21, versículo 23, Jesús entra al templo, y en Mateo 24, versículo 1, Jesús salió del templo. Ese es el pasaje. Jesús entrando al templo, Jesús saliendo del templo. Ese es nuestro pasaje. Porque cuando Jesús sale del templo, se acercan sus discípulos y Jesús dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, en estos momentos Jesús entró al templo, en Mateo 24 Jesús sale del templo. ¿A quiénes Jesús les estuvo enseñando, predicando dentro del templo? Hasta que salió del templo. Miren el versículo 23, por favor. Versículo 23. Cuando vino al templo, y anoten esto, por favor, anoten esto. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Está predicándole a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Versículo 45, 21-45. 21-45, por favor. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Principales sacerdotes y los fariseos y los ancianos del pueblo. Capítulo 22, verso 15. 22:15, por favor. 22:15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Los fariseos aparecen de nuevo. Capítulo 22, verso 23, por favor. 22-23 de Mateo. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Los saduceos aparecen ahora. Capítulo 22, verso 34. 22-34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Hasta este momento, Jesús entró al templo y le está predicando, le está enseñando
a sus mayores enemigos, los fariseos, los escribas, los saduceos, los sacerdotes, los ancianos del pueblo. Son sus enemigos. Ellos van a llevar a Jesús a la cruz. Ellos van a entregar a Jesús a Poncio Pilato, a los romanos. Entonces, cuando Jesús entra al templo, se enfrenta a sus más grandes enemigos, sus más grandes adversarios, que son los fariseos, escribas, ancianos, sacerdotes, saduceos, todos enemigos de Jesús. Y antes de entrar a Mateo 24, Jesús se sienta, capítulo 23, miren el capítulo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y aquí comienza el discurso contra los escribas, contra los fariseos. En otras palabras, un discurso contra los mayores adversarios y enemigos de Jesucristo. Miren el versículo 13, Mateo 23, 13, solamente las primeras oraciones. Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Verso 14, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Verso 15, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Verso 16, hay de vosotros guías ciegos que decís. Verso 17, insensatos, ciegos. Verso 19, necios, ciegos. Verso 23, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. 24, guías de ciego. 25, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. 26, fariseos ciegos. 27, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. 29, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. 33, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Wow. Cuando Jesús entra al templo, y antes que saliera del templo, Jesús se enfrentó a sus más grandes enemigos. Y les habló de generación de víboras, de hipócritas, de hipócritas y de hipócritas. Ese es lo que está pasando cuando Jesús entra al templo y antes de salir del templo. Pero, ¿qué le estuvo enseñando? ¿Qué estuvo predicando Jesús? A los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, a los ancianos, a los saduceos. ¿De qué estuvo hablando Jesús? Miren el capítulo 21. Miren el capítulo 21, por favor. Versículo 18. Y todos conocemos el pasaje. Estos pasajes no los voy a explicar, pero quiero llegar a un punto. Mateo 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. En estos momentos, Jesús está maldiciendo la higuera porque tenía hojas y no tenía fruto. Y maldijo Jesús a la higuera. Si usted ve el paralelo de Marcos, el paralelo de Lucas, Jesús está maldiciendo a la nación de Israel. Está profetizando contra la nación de Israel. Miren el capítulo 21, versículos 28 al 32. 21, del 28 al 32. No voy a leer todo el pasaje, pero miren el 32. Miren el 32. Porque vino, está hablando Jesús, porque vino a vosotros Juan, está hablando con los fariseos y escribas, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Israel es maldecida por Dios. Israel no se arrepiente a la predicación de Jesús. Israel no cree a la predicación de Jesús. Los publicanos, las rameras, sí creyeron a Jesús. Pero Israel, los líderes de la nación, no se arrepintieron a la predicación de Jesús. Miren el capítulo 21, versículos 33 al 40, del 33, por favor, en adelante.
Mateo 21:33. Oí otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallados, cavó en ella, en un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. La parábola de los labradores malvados. Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, estamos hablando de eso, Israel no se arrepintió, envió a sus siervos los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, lo golpearon, mataron y apedrearon. Versículo 37. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros. Hicieron con ellos lo mismo. Lo apedrearon, los mataron, los golpearon. Versículo 37. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto por mi hijo, mas los labradores, que son los fariseos, los escribas, mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Mataron al heredero, mataron al Hijo de Dios, los labradores malvados, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los ancianos, los saduceos, mataron, no respetaron ni al Hijo de Dios. Versículo 40. Mira lo que dice Jesús. Cuando venga pues el Señor de la viña, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores malvados que mataron al propio hijo? Le dijeron, los mismos labradores malvados están diciendo esto. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Los mismos labradores malvados están haciendo una sentencia de juicio. Vendrá el dueño y destruirá a los labradores malvados. Eso es lo que va a hacer Dios en Mateo 24. Eso es lo que va a hacer Dios en Mateo 24. A los malos los va a destruir sin misericordia. Versículo 45, Mateo 21:45. Fíjense por favor. Y oyendo sus parábolas, lo que acabamos de leer, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. De ellos. Ellos son los labradores malvados. Ellos son la higuera que no dio fruto. Ellos son los que mataron al Hijo de Dios y rechazaron a los profetas que Dios les envió. En el capítulo 22, miren el capítulo 22, versículo sobre las fiestas de las bodas, 22, pero miren el versículo 11, por favor. Por favor. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atarle de pie y manos y echarles a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sentencia de juicio para Israel. Israel no da fruto. Israel no se arrepiente. Israel mata a los mensajeros de Dios. Israel rechaza a los mensajeros de Dios. Israel no tuvo compasión ni del propio Hijo de Dios. Amén. Entonces, Jesús cuando entró al templo, les predicó, les enseñó, reprendió y dio palabras de juicio a sus más grandes enemigos, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo de Israel. Israel no se arrepintió. Israel no dio fruto. Los fariseos y los escribas entendieron que esa parábola de los labradores malvados, la parábola de la higuera, la parábola de los dos hijos, la parábola del convidado a la boda, era para ellos. Era para ellos. Y ellos entendieron el mensaje. Ellos comprendieron el mensaje. De hecho, el capítulo 23, miren el capítulo 23, anoten en sus cuadernos, anoten en sus Biblias esto. Miren el Mateo 23, 36. Miren lo que dice. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Todo esto vendrá sobre esta generación. Miren ahora
el Mateo 23, versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, a otros crucificaréis y a otros azotaréis. Parece que está hablando de los apóstoles, de los primeros discípulos ahí. En vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste dentro del templo y el altar. De cierto os digo, esto vendrá sobre esta generación. ¡Wow! Israel mató a todos los mensajeros, golpeó a todos los mensajeros. Israel no dio fruto. Israel no se arrepiente. Israel son los labradores malvados de la parábola. Jesús está diciéndoles a los escribas, a los fariseos, a los líderes de la nación de Israel, todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Cómo era la generación en la que vivió Jesucristo? ¿Cómo era la generación a la cual Jesús le predicó, le enseñó? Miren el capítulo 3 de Mateo. Solamente estoy en Mateo, haciendo una introducción para Mateo 24. Miren Mateo capítulo 3, cuando comienza el Bautista a predicar. Mateo capítulo 3, versículo 7. A este también lo mataron. A Juan el Bautista también le cortaron la cabeza. Al ver él que muchos de los fariseos, y ahí están de nuevo los enemigos de Jesús, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Todo esto vendrá sobre esta generación, la generación a la cual Dios le enseñó, le predicó. Era una generación de víboras. Miren el capítulo 12 de Mateo, versículo 39. Mateo 12, 39, por favor. Mateo 12, versículo 39. Y versículo 38 para darle contexto. Mateo 12, 38, 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, ahí están de nuevo, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿La generación mala y adúltera está pidiendo señal? Miren el 12:45, por favor. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, la peor generación de todas las generaciones. Generación de víbora, generación mala y adúltera. Mateo 16, versículo 4. Mateo 16, versículo 4. Mateo 16, versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. En todos estos textos, generación de víbora, generación mala, generación adúltera, mala generación. Miren el capítulo 17, versículo 17. Todo lo que vamos a ver en Mateo 24, o casi todo, va a acontecerle a la generación de víboras, a la generación mala, a la generación adúltera, a la mala generación. Mira el capítulo 17 de Mateo. Aunque Jesús aquí por primera vez fuertemente reprendió a los discípulos, pero estamos hablando de la generación. Dice el 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, hermano, la generación que visitó Dios
La generación que Dios enseñó y predicó era una generación de víboras. Era una generación mala, era una generación adúltera, era una generación incrédula. Jesús dice en Mateo 23, verso 36, 23, 36, por favor. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. El juicio de Dios, la ira de Dios, el castigo de Dios viene sobre esa generación incrédula, mala, adúltera, de víboras, de serpientes y todo eso. Todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué va a venir sobre esta generación? De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Todo va a venir sobre esa generación. Miren ahora el capítulo 24, verso 34. Porque ahí tenemos los límites de nuestro pasaje, por lo menos ahora. Jesús, cuando habló de la destrucción del templo, de los rumores de guerra, del hambre, de las pestes, de las persecuciones, de terremotos en diferentes lugares, de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, de todo eso, de esa gran tribulación que no hubo en el pasado y no habrá en el futuro. Cuando Jesús habla de todo eso, él dice en el 34, de cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La incrédula, la generación mala, la generación adúltera, la generación perversa, la generación de serpientes, la generación de víboras. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No va a pasar esa generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué? La destrucción del templo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel y la tribulación de aquellos días. Todo eso va a pasarle a esa generación. Mateo 24, Mateo 24. Mateo 24, por favor. Versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y la primera observación que voy a hacer de Mateo 24 es cuando Jesús salió del templo. Recuerden cuando leímos Mateo 21, que Jesús entró al templo de Dios. Jesús entró a la casa de Dios, donde dio vuelta a todas las cosas. Y dijo, han hecho de la casa de mi padre casa de ladrones, cueva de ladrones. ¿Se acuerdan? Cuando dice Mateo, cuando Jesús salió del templo y se iba, ¿sabe lo que significa eso? Jesús entró al templo y Jesús sale del templo. Lo que significa Emmanuel. Dios está abandonando el templo, la casa de Dios. Que Jesús salga del templo, la presencia de Dios, los ojos de Dios, la voluntad de Dios están abandonando el templo. Jesús nunca más, desde aquí, va a entrar nuevamente al templo, a la casa de Dios. Nunca más, porque la está abandonando, porque la está dejando. Porque ya no es templo de Dios, porque ya no es casa de Dios, sino es una cueva de ladrones. Jesús nunca más va a volver al templo,
De hecho, Jesús, al salir del templo, nunca más va a volver a hablar con los ancianos, con los escribas, con los saduceos, con los fariseos, con los herodianos. No va a hablar más con sus enemigos. Ya les dio el discurso de Mateo 21 a Mateo 23. Ya les dijo serpientes, ya les dijo víboras, ya les dijo todo lo que tenía que decirles a ellos. Entonces, cuando Jesús salió del templo, significa que Dios está abandonando su templo, Dios está abandonando su casa. Jesús nunca más va a volver a visitar su templo, Jesús nunca más va a volver a hablar y a predicarle a sus enemigos. Y fue ahí cuando se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios. Miren el versículo 2, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y uno tiene que preguntarse algunas cosas aquí. Número 1, el templo de Jerusalén era una de las 7 maravillas del mundo. Me pareció raro de que los discípulos se hayan acercado a Jesús para mostrarles las piedras, eso dice Marcos, los edificios del templo. Entonces me pregunté, ¿por qué los discípulos le están mostrando los edificios, las piedras del templo, las hermosuras del templo y todo eso? ¿Acaso Jesús no conocía su propia casa, su propio templo? Sí, si tú vas a Lucas, en el capítulo 2, Jesús está enseñando en el templo a los 12 años. Cuando María y José fueron a buscarlo, no sabías que en la casa de mi padre me conviene estar, no sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Se acuerdan? Jesús conocía el templo mejor que nadie. Jesús, de los 12 años que pasaba en el templo. Entonces, si Jesús conoce el templo, conoce su historia, ¿por qué los discípulos quieren mostrarles los edificios del templo? ¿Por qué? ¿Por qué quieren mostrarle algo que Jesús ya conoce? Me parece a mí que lo que dejó en shock, lo que dejó pensando profundamente a los discípulos del Señor, fueron las palabras de Mateo 23, versículo 38. Miren 23, 38. Miren 23, 38, por favor. He aquí vuestra casa, vuestro templo, os es dejada desierta. ¡Wow! Eso fue un choque para los discípulos del Señor. Vuestra casa va a quedar desierta, vuestra casa va a ser destruida. ¿La casa de Dios será destruida? Imposible, si es la casa de Dios, si es el templo de Dios. Es la casa que construyó el rey Salomón, hijo de David. Fue la casa que reconstruyeron Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y más tarde esa casa la reconstruyó, la remodeló el rey Herodes. Y quedó mejor que la que hizo Zorobabel, Esdras y Nehemías. Entonces, cuando los discípulos escuchan esto, vuestra casa os quedará desierta, vuestra casa será destruida. Los discípulos, impensable, inconcebible. El templo de Dios, la casa de Dios no puede ser destruida. Si es el templo de Dios, es la casa de Dios. ¿Cómo alguien va a destruir la casa y el templo de Dios? ¿Acaso Dios no puede proteger su propia casa? ¿Acaso Dios no puede defender su propio templo? Y estamos en el primer siglo. ¿Cómo la casa de Dios va a ser destruida si no hay bombas, no hay aviones, no hay tanques? No hay nada de eso. ¿Cómo la casa de Dios va a ser destruida? Los discípulos pensaron, imposible que el templo sea destruido. El Dios Todopoderoso puede cuidar su propia casa. Por las palabras del 23, versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Entonces los discípulos le muestran los edificios a Jesús
mira qué hermosos edificios. ¿Y qué les dice Jesús? Versículo 2. ¿Ven todo esto? ¿Ven todo este edificio? ¿Ven estas grandes piedras, estas grandes columnas? ¿Ven? De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesús está hablando de una destrucción hasta los mismos cimientos. Jesús está hablando de que la ciudad de Jerusalén también va a ser destruida hasta los mismos cimientos. Hermano, Lucas, que es un pasaje paralelo a Mateo 24, Lucas describe esta destrucción, que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada, que no sea destruida. Miren, vamos a Lucas 21. A mí me gusta la descripción que hace Lucas de esto también. Lucas 21. Por favor. Lucas 21, versículo 20. Esto es lo que va a pasar. De esta manera el templo va a ser destruido y no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. La nación de Jerusalén, la nación de Israel, también va a ser destruida. La ciudad va a ser destruida. Lucas lo dice de esta manera. Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Dice el texto bíblico: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, un ejército va a rodear Jerusalén, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando vean Jerusalén rodeada por un ejército, sepan ustedes, su destrucción, su fin ha llegado. Versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ellas váyanse, y los que estén en los campos no entren a ella. Versículo 22. Porque estos días de retribución, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y se llevarán cautivo a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El general Tito iba a rodear Jerusalén con todo su ejército. Esta destrucción tendría su fiel cumplimiento en el año 70, en los meses de abril y septiembre. Según el historiador Flavio Josefo, más de 1 millón de judíos murieron en aquellos días, en aquellos meses. Son muy pocos los discípulos que murieron, salvaron sus vidas, porque creyeron a las advertencias hechas por el Señor Jesucristo. Cuando veáis rodeada Jerusalén, cuando veáis la abominación desoladora, huyan a los montes, huyan a las montañas, escóndanse. Eso lo voy a explicar en la próxima clase. Pero Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesús va a hablar de señales. Jesús va a hablar de la abominación desoladora. Jesús va a hablar cuando el ejército romano rodee Jerusalén. Y más de 1 millón de judíos iban a morir por la espada del soldado romano. Uno podría preguntarse hasta este momento: ¿por qué Dios castigó tan duramente a su pueblo amado y escogido? ¿Por qué vino la ira de Dios sobre su propio pueblo? ¿Por qué Dios decidió destruir su propio templo? ¿Por qué Dios destruyó su propia casa? ¿Por qué vino la ira de Dios, el castigo de Dios sobre la nación de Israel? Bueno, ya hemos dicho, era una generación incrédula, era una generación mala, era una generación perversa, era una generación adúltera.
Y aquí están las bendiciones y las maldiciones de Dios. Y yo quiero mostrarte, estoy contestando ahora la pregunta, ¿por qué Dios destruyó el templo de Jerusalén? ¿Por qué Dios castigó tan duramente, tan fuertemente, tan severamente a su pueblo? Aparte de lo que hemos dicho ya, mala, adúltera, perversa, incrédula, generación de víboras. Miren Deuteronomio 28, por favor. Deuteronomio 28, por favor. Deuteronomio capítulo 28, por favor. Hay cosas que tengo que decir antes de terminar, para que pensemos profundamente por qué cayó la ira de Dios, por qué se desató la ira de Dios sobre su propio pueblo, aparte de todo lo que hemos dicho. Miren Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendiciones si obedeces la voz de Dios. Pero mira el versículo 15, Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir sus mandamientos, todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te estimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Bendiciones si obedeces y escuchas la voz de Jehová. Maldiciones si no escuchas ni obedeces la voz de Jehová. Y una de las maldiciones que encontramos en el libro de Deuteronomio, miren el capítulo 28, versículo 49. 49, por favor. Miren el 49, Deuteronomio 28, 49. De todas estas maldiciones, escuchen en esta, porque esto fue lo que sucedió al pueblo de Israel, a la generación mala y adúltera y perversa y incrédula en el tiempo de Jesús. Jesús dijo, todo esto vendrá sobre esta generación. Lucas dice, cuando veáis rodeada Jerusalén con su ejército, mira una de las maldiciones. Deuteronomio 28, 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Wow. Dios iba a ocupar una nación. Dios iba a ocupar como instrumento a la nación romana, al pueblo romano, para castigar a su pueblo amado. Y eso, si tú eres un estudiante de la Biblia, no debe sorprenderte, porque Egipto, porque Babilonia, porque los persas, porque los griegos, porque los romanos, porque los babilónicos, en un momento fueron un instrumento de la ira de Dios, fueron instrumentos de la ira de Dios para castigar a otros pueblos o para castigar a su propio pueblo. Esa es la historia en el Antiguo Testamento. En este caso, Dios va a ocupar como instrumento de su ira al pueblo de los romanos, a la nación romana. La nación romana va a ser el instrumento de ira de Dios, porque Israel no quiso escuchar la voz de Jehová, su Dios. Miren por favor, Mateo 23. Miren Mateo 23, por favor. Mateo 23, versículo 37. Mateo 23, versículo 37. Hoy día conversaba con mis hijos, con Masaru, con el Chamelo, con Pedrito Israel. Los profetas del Antiguo Testamento, cuando hablaron día de tinieblas y no de luz, cuando los profetas hablaron del día terrible de Jehová, de la ira del Señor, del día espantoso de Jehová, del día de juicio de Dios, sobre todo el profeta Joel, los profetas
como Joel, como Jeremías, como Amós, nunca hablaron con la cara llena de risa cuando hablaron de parte de Dios. Había quebranto en sus corazones, había llanto en sus corazones, porque los israelitas esperaban el día del Señor, día de salvación y día de luz. Y ese día de salvación para Israel se convirtió en día de condenación. Ese día de luz se convirtió en tinieblas. Pero yo compartí con mis hijos de que cuando vamos a hablar del juicio de Dios, de la destrucción, de la ira de Dios, por lo menos hagámosla con tristeza en el corazón, con llanto en nuestro corazón, con quebranto de nuestro corazón, con lágrimas en nuestros ojos. Porque eso es lo que yo veo en el corazón de Jesucristo en Mateo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén. Los historiadores dicen que Jesús estaba llorando ahí en el monte de los olivos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte? ¿Cuántas veces te llamé? ¿Cuántas veces hablé a tu corazón? ¿Cuántas veces hablé a tu vida? Y ustedes cerraron sus oídos, endurecieron su corazón y no quisieron. El versículo 37 dice, al final, miren el 37, y no quisiste. Israel no quiso escuchar la voz de Dios. Israel no quiso escuchar la voz de sus profetas. Israel no quiso escuchar la voz de sus mensajeros. Jeremías dice, desde la salida de Egipto, constantemente envié profetas, y ustedes endurecieron su corazón. Y dije, esta es la nación que no quiso escuchar la voz de Jehová. ¿Saben por qué vino esta destrucción a la ciudad de Jerusalén? ¿Saben por qué fue destruido el templo de Jerusalén? Porque Jerusalén, porque Israel fue la ciudad, fue el pueblo que no quiso escuchar la voz de Jehová. Continuamos, si Dios lo permite, el próximo jueves a las 20 horas, 8 de la tarde aquí en Santiago de Chile. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Nos preparamos para la noche de oración también. Muy buenas noches.